Están. Se ven bien, muchos, guapos todos, ¿verdad? Dile a tu hermano que está al lado, ¿verdad? No, si es chica, no, muchachos. Ahora sí te bañaste, como dicen, ¿no? Pues vamos a escuchar la palabra del Señor y yo creo que esta es una palabra un poquito confrontativa, pero no para todos a lo mejor. Si tú no eres el del que voy a estar hablando ahora, pues tú no te enojes, ¿verdad? Escucha y pon atención, y si hay algo en tu vida que tienes que cambiar, pues hazlo. Y vamos a estar hablando de Mateo 7, 21 al 23, y esto es algo que el Señor puso en mi corazón que les compartiera, y de alguna manera lo hice sin pensar que creo que mi papá está hablando acerca de las iglesias, ¿verdad? Del Apocalipsis. Bueno, pues si repito, pues quiere decir que el Señor o el Espíritu Santo les está diciendo doblemente algo por ahí, ¿no? Pero dice Mateo 7, 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y hablando un poquito del contexto, en Mateo 13 también el Señor Jesús nos dice que la era de la iglesia iba a ser una era sinuosa, una era insólita, rara de alguna manera, porque no se habla simplemente de un pueblo escogido, sino de un pueblo que parece que no es pueblo, o es pueblo y entre ellos hay quien sí es pueblo, ¿no? En Mateo 12, 22 al 31, los fariseos y todos los que están relacionados con ellos habían cometido el pecado, el grande pecado de atribuir las obras de Cristo a Satanás. Y el Señor Jesucristo les dijo que les iba a perdonar cualquier cosa, ¿verdad? Pero ellos ya habían visto los milagros del Señor Jesucristo, las sanidades, habían visto cómo hablaba con autoridad, veía cómo la gente en masa seguía las enseñanzas y cómo todos decían: oye, como que sí, ¿no? Y muchos lo llamaban profeta. Y dice Juan que si se contara cada una de las obras que el Señor Jesucristo hizo, dice, no habría lugar en el mundo para que cupieran tantos libros de todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Así que los judíos, como los fariseos y los líderes de Israel, tenían el pleno conocimiento de todas las obras que el Señor Jesucristo había hecho, como para que al final ellos concluyeran que esas obras venían de parte de Satanás. A eso se le llama el pecado en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? No es otro diferente. Ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. Atribuir las buenas cosas de Dios como si fueran obra de Satanás. Y el pueblo de Israel pues tenía una historia larga de manifestaciones gloriosas de Dios. Desde Egipto, cuando el Señor los saca de una manera poderosa, cómo ellos presencian estos fenómenos de las plagas que suceden para que el faraón, con un corazón endurecido, a final de cuentas los deje salir de la esclavitud en la que estaban. Este pueblo pasó por un mar partido en dos, fueron protegidos por una nube en el día y por una columna de fuego en la noche. Tenían que comer
Siendo el desierto, tomaban agua de una roca. El Señor se manifestó en el monte Sinaí también de una manera gloriosa y también les dio codornices, pero una de las cosas impresionantes también que está registrado en Deuteronomio 8:4 es que dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Sí? ¿Cómo vieron todos los milagros del Señor? Y todavía ellos, cuando estaban a la orilla ya casi para entrar a la tierra prometida, les dijo: ¿sabes qué, Moisés? Tú nos trajiste aquí para matarnos. Nos vamos a juntar generales para que nos regresen allá en donde habían cebollas y ajos. Allá en el mundo estábamos mejor, ¿se acuerdan? Ahora que somos cristianos, ¿verdad?, supuestamente nos va mal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Egipto, aunque vio todas esas maravillas, jamás fue creyente. ¿Sí? Endurecieron su corazón. Y eso es lo que dice Hebreos 3, 7 al 15. Que por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, o sea, cuando tú veas que el Señor se está manifestando delante de ti en el presente, dice: no endurezcas tu corazón, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Es decir, sí los vieron, pero como que si no los hubieran visto. ¿Sí? Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, porque está hablando de aquí, de los de la iglesia. Entre tanto que se dice hoy, y cuando está diciendo hoy, está refiriéndose: ya deja de reservarte para ti las cosas que deberías entregarle al Señor. ¿Sí? Deja de estar jugando a la iglesia. Deja de decir que eres cristiano y de una vez entrégate al Señor. Sé verdadero, sé original. No seas pirata, ¿eh? No seas pirata, hermano. En Tijuana pirata es algo así como chafa, ¿no? Ajá. No seas piratón, ¿no? Entonces, nos quedamos en el verso 15. ¿Sí? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El versículo 16 dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De su incredulidad. ¿Sabes qué? En la iglesia, hermano, hay personas que están adentro, en el local de reunión, van, te saludan, dicen Dios te bendiga, cantan los cantos, levantan la mano, lloran, todo. De hecho, pueden tener una experiencia religiosa, ¿no? De santidad. A lo mejor recibieron una sanidad, a lo mejor recibieron la presencia del Señor, pudieron sentir el calor del amor del Señor en los hermanos que están alrededor, pero su corazón nunca creyó. A lo mejor hasta hicieron una oración, a lo mejor confesaron el nombre del Señor y fueron supuestamente salvos. Pero el decir palabras, hermano, no es como echar un conjuro, algo mágico, en lo cual de repente tú ya eres algo diferente, sino que
Cuando tú depositas tu fe en el Señor Jesucristo es porque tú has sido sincero de tu corazón y tú tenías una necesidad latente de un Salvador y de un amo, de un dueño que tomara las riendas de tu vida. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, aunque ellos andaban con el pueblo, ¿no? ¿Qué haces, hermano, con una persona que ha vivido todo en la vida cristiana, que lo sabe todo, que ha visto todo, que ha presenciado todo y no entrega su vida al Señor Jesucristo? Bueno, pues no se puede hacer nada, ¿sí? Porque ha endurecido su corazón. Y Hebreos 6:4 al 8 nos menciona cómo es que una persona que no ha entregado su vida al Señor después de mucho tiempo de haber sido expuesto a la palabra, simplemente ya no tiene otra oportunidad. Su corazón está cegado. Porque es imposible, dice el versículo 4 de Hebreos 6, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, que los que verdaderamente son de Cristo, uno habla la palabra y esa palabra cae en una tierra en la que va a dar una hierba buena, con frutos buenos, ¿sí? Pero la palabra que ha sido derramada en alguien que realmente no ha entregado su corazón al Señor, no se ha comprometido con el Señor, dice el versículo 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada, ¿sí? Es la misma agua que le cae a todos, hermano, ¿sí? Pero en algunos da fruto y en otras simplemente salen espinos. Y bueno, pues los fariseos vieron todo lo que hizo el Señor Jesucristo, todas las evidencias de la veracidad de que Él era el Mesías, y ellos no creyeron, al contrario, dijeron, tú obras por Satanás. Y entonces, el capítulo 13 de Mateo sitúa al pueblo judío a un lado ya de la iglesia. Entonces el pueblo judío ya es hecho a un lado ya por el Señor Jesucristo y habla acerca de la iglesia. Pero también cuando el Señor empieza a hablar de las cualidades de la iglesia, dice que en la iglesia habrá trigo y ¿qué? Y cizaña, ¿sí? Los cuales representan a los verdaderos creyentes y a los piratas, ¿eh? Del Caribe. Ellos, de hecho, dice, con esta representación o esta ilustración, se nos dice que va a ser muy difícil diferenciar a una persona que es o que no es. Hasta que Dios, quien es el juez omnisciente, decida quién es y quién no es. También tenemos una ilustración de la semilla de mostaza en la cual dice, es una pequeña semilla, pero después hace una planta grandísima en la cual incluirá, por supuesto, a aquellos que son verdaderos y aquellos que aparentan ser verdaderos. Y bajo el nombre de iglesia tenemos un tutti frutti de doctrinas por todas partes, ¿verdad?
Y en el Apocalipsis, el Señor Jesucristo le ordena a Juan que escriba a la iglesia de Sardis, en la que dice, capítulo 3, versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es decir, como eres la iglesia zombie, más o menos, ¿no? Eres un muerto viviente. Una iglesia que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Y tú nada más prendes la tele ahí en el canal cristiano, ¿no? Y te vas a quedar con la boca abierta con qué tan increíble número de enseñanzas falsas y raras que tienen un nombre, dicen que son cristianos, pero en realidad están muertos. Y no vayamos lejos, también de entre nosotros estamos absolutamente seguros que hay trigo y que hay cizaña. Y no porque yo conozca, ¿verdad? ¿Quién soy yo para juzgar si alguien es cizaña o alguien es trigo? Pero la palabra de Dios dice eso, por eso estamos seguros, hermano, de que los hay. Y cuando habla de muertos, está hablando de gente que no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, gente que no ha nacido de nuevo. Y esas iglesias muertas están edificadas por personas muertas. La iglesia de hoy no sufre por causa de los ataques externos, ¿verdad? Porque Satanás ni siquiera se ocupa de ellos. ¿Para qué están muertos? ¿Sí? Pero cuando una iglesia predica la verdad del evangelio, siempre, hermano, va a haber ataque, siempre va a haber conflicto, siempre va a haber padecimiento, hermano. No sabemos de cada persona. Diría los refranes mexicanos o dichos mexicanos, ¿verdad? Ya que estamos en septiembre, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Y hay otro que buscando, que se me hizo muy chistoso, dice, en esta casa hasta el más pelón se hace trenzas, ¿no? O sea, no tiene cabello, pero debe tener trenza de cristiano, ¿no? Ahí está. En esta casa hasta el más pelón se hace trenzas, ¿no? Ajá. Bueno. Pero de los verdaderos cristianos, ¿qué se puede decir en mexicano? El que es perico, donde quiera es verde, ¿no? Ajá, cuando eres cristiano aquí, eres cristiano afuera, en tu trabajo, en donde sea, hermano. Una iglesia viva, una iglesia que conoce a Cristo y proclama su evangelio, siempre va a estar padeciendo ataques. Ese tipo de iglesia se conoce, es visible en las comunidades, ¿verdad? Dice Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. O sea, cuídate cuando empiecen a hablar bien de ti, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando todo el mundo te esté halagando, es porque a lo mejor no estás predicando bien, ¿sí? A lo mejor estás predicando un evangelio mocho, el evangelio de Cristo bonachón, tolerante del pecado, la supergracia. El Señor Jesucristo se hizo pobre para hacerte rico y tantas cosas que podemos ver sacadas fuera de contexto, ¿verdad? Otra versión dice, pero cuidado cuando todos hablen bien de ustedes, porque también los antepasados de esa gente hablaron bien de los falsos profetas. ¿Sí? No se supone que les tengas que caer bien a todos porque ya eres cristiano. Cuando sea así es porque algo realmente anda mal. La iglesia siempre debe estar en el polo opuesto del mundo. La luz y las tinieblas no tienen compañerismo entre sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de segunda de Colosenses 6:14 al 15?
Todos los jóvenes lo han escuchado, pero jamás se van a aprender ese versículo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con el Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Es decir, siempre va a haber fricción entre ti y el mundo. La prioridad de la iglesia es ser el recipiente a través del cual Dios está obrando una nueva creación en los hombres muertos, espiritualmente hablando. La iglesia verdadera está viva, está en movimiento, manifiesta el evangelio a los muertos espirituales, y el evangelio pues por sí solo les puede dar vida, ¿verdad? Esta es la misión de la iglesia, hermano. No hay una parte en la Biblia en la cual se nos diga que nosotros tenemos que estar conforme al mundo para que ellos crean, o que tenemos que compaginar las ideas del mundo para que ellos crean. No, para que les caigamos bien y los podamos atraer, la gente no se incomode con el cristianismo. Eso no existe en la Biblia. Bien dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Y hay gente que no quiere decir la verdad. ¿Por qué? Porque le incomoda a la gente. No, los cristianos no somos así, no somos mala ondas. No, tienes una idea muy mala del cristianismo. Al contrario, hermano, les vendemos una idea mocha del cristianismo. Para los incrédulos, hermano, la silla de la iglesia debe ser el asiento más incómodo en el mundo, porque en realidad estamos presentando un evangelio que divide. Cuando la iglesia arrulla al mundo, entonces la iglesia está muerta. La iglesia en Sardis pensaba que estaba viva, pero el Señor les dijo, estás muerto. Es lo que dice Apocalipsis 3:1, ¿verdad? Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces la tarea de la iglesia no solamente es enseñar a los creyentes, sino también es advertir las normas de Dios a los hombres. Y cuando nosotros predicamos solamente la vida abundante que tenemos en Cristo a los incrédulos, entonces estamos siendo infieles con Dios. Cuando Pablo dijo, yo no me he negado a enseñarles todo el consejo de Dios, él estaba diciendo, yo estoy siendo fiel a Dios, enseñarles todo lo que la palabra de Dios dice, aunque algunas partes de la palabra del Señor sean bastante incómodas para todos. Porque la salvación abarca tanto, hermano, es de una gran dimensión. Nosotros debemos hablar al corazón de las personas, ciertamente, pero también debemos hablar de la condición, de su pecado. Debemos hablar acerca de cómo Dios ve el pecado. Debemos hablar cuál es el pago por ese pecado y de la ira de Dios sobre aquellos que no aceptan su don celestial, que es el Señor Jesucristo. La verdad de Dios, el Evangelio, o será recibido o será rechazado con denuedo, porque así dice la palabra del Señor también. Mateo 10:34 al 39 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, que Jesucristo es príncipe de paz. Sí, cuando tú fuiste perdonado de tus pecados, el Señor hizo las paces contigo y ya no hay más condenación, ¿sí o no? Pero en este caso, cuando tu fe está de por medio, cuando una persona te exige que no seas lo que eres, o cuando tu misma familia te rechaza, entonces ahí ya no hay paz, ¿verdad? Cuando te voy a desheredar porque te hiciste cristiano, prefería que fueras un borracho y un drogadicto que un cristiano.
¿qué es lo que vas a hacer tú? Bueno, como quiero estar en paz con mi mamá y con mi papá, pues mejor me quedo acá, en mi antigua religión. Eso es precisamente de lo que estamos hablando ahorita, de una falta de compromiso con el Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. ¿Qué nos está diciendo esto, hermano? Que la iglesia verdadera de Jesucristo no es una institución que recoge a todo el mundo. Es el cuerpo de Cristo apartado para Dios, en unión y matrimonio exclusivo con Dios. Para los creyentes, para los que han depositado su fe en el Señor Jesucristo, para los redimidos por la fe. Y ninguna persona fuera de esa redención puede ser parte de la iglesia. Así que nuestro mandamiento, la demanda de Dios para nosotros como iglesia, es advertir, hermano, a los que no han recibido a Cristo. Advertirles, por supuesto, con amor, pero a fin de cuentas advertirles. Están en peligro del terror del Señor. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Como cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Pero nuestro texto, que estamos en el texto base, está hablando de una advertencia para los que estamos dentro de este lugar, dentro de estas 4 paredes. Es una advertencia para los que piensan que la silla cómoda en la iglesia en la que están sentados es el boleto para ir al cielo. No es una advertencia para los incrédulos, es para nosotros, los que estamos de alguna manera involucrados con la iglesia, que tenemos amigos de la iglesia, y es una exhortación para examinarnos si somos auténticos o no. Vamos a Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿verdad? Cuando dice en aquel día, esa es una tremenda alusión a aquel día. Isaías 2:12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Joel 2:1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Primera Tesalonicenses 5 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando la palabra de Dios dice el día, está hablando precisamente de ese día que está en Apocalipsis 20:11 y 12.
dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, ¿verdad? En otras palabras, estas personas no tuvieron una fe aplicada al Señor. Las obras que ellos hacían eran todo lo que tenían, eran la base de sus vidas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que ningún hombre será justificado por las obras, según lo dice Romanos 3:20, ¿verdad? Y el versículo 3 de Apocalipsis 20, ahí siguiendo, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es el Evangelio, hermano. Y no podemos añadirle y no podemos quitarle. Y Mateo 7, 21, 23 que estamos leyendo nos traslada precisamente al día de ese juicio final. Entonces estamos delante de Dios, ante el trono blanco, viendo a algunos que están delante del Señor cara a cara y le dicen, Señor, Señor, somos nosotros, ¿te acuerdas de nosotros? Señor, acuérdate, veo que estoy del lado de los que se van a ir para el horno. Religiosos, ¿no? Gente que iba a la iglesia, gente que sabía decir, Señor. Pedro le dice este día, en 2 de Pedro 3:7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y esta frase, hermano, hombre impío, pues es un adjetivo un poco agresivo para una persona que se creía ser santo, una persona religiosa. Decirle hombre impío a una persona en este tiempo que se autoproclama justo y recto, ciertamente se ofendería con este apelativo, que es verdaderamente la realidad de lo que hay en su corazón. Y muchos de nosotros como cristianos llamamos a la gente de la iglesia tradicional como religiosos, cuando el cristianismo también tiene su propia religión y su propia religiosidad. Muchos llamados cristianos viven una vida religiosa, simplemente vengo el domingo, cumplí, ya está, me siento bien, me siento aliviado porque al fin cumplí con algo y a lo mejor en mi cerebro pienso que estoy bien delante del Señor y por eso me voy a salvar, ¿sí? A lo mejor vengo los jueves a la oración, ¿sí es oración? Vengo los jueves a la oración y por eso pues ya me siento como que estoy más santificado, ¿no? También hay religión, hermano, también los cristianos somos religiosos de repente, cuando no hay una realidad en nuestro corazón. Hay unos que dicen, no, yo por eso ni vengo el domingo ni el jueves. Peor están todavía están peor, ¿sí? Jehová es mi pastor, ¿no? No es tan peor. Pero entonces, en ese gran silencio, en ese día aterrador, que el Señor diga enfrente de todo el mundo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos, hermano. Y también hay una frase, un cliché muy sonado entre los cristianos,
Cristo no es religión, ¿es qué? Es relación. Okay, bueno. Ahora, ¿qué es una relación con Dios, hermano? Porque tenemos una cuestión de una relación de Dios que tiende solamente a lo muy espiritualoide, ¿no? Ajá. No, es que yo oro, me levanto todos los días a las 5 de la mañana y hasta las 7, 8 y 9, ¿no? Te dormiste, pero te estabas hincado y estabas haciéndole como que estabas orando. Yo ayuno, quién sabe cuántas veces a la semana, ¿no? Y luego toco mi guitarra, ¿no? Estoy ahí en la presencia del Señor y el Señor y yo y el Señor y ay, a dulcecito y todo, ¿no? Así como que un gran amor por el Señor. Eso no es una relación con el Señor. Ciertamente la oración, hermano, es uno de los beneficios que nosotros tenemos como hijos de Dios para acercarnos al Señor, platicar con Él, ¿no? Pero ¿sabes qué es una relación? Tú hablas con el Señor, pero el Señor también te habla a ti. ¿Y sabes qué es lo que el Señor te habla a ti? Es que lo oyes con una voz audible. ¿Cuántos han oído una voz audible del Señor? Levante su mano. No es para criticar, pues gracias al Señor, que el Señor, pues la Biblia dice que el Señor habla por medio de los ángeles, habla por medio de sueños, habla por medio de visiones, habla por voz audible, por supuesto que sí. Pero, ¿y si no nos ha hablado de esa manera? Yo te voy a ser sincero, jamás yo he escuchado la voz de Dios audiblemente, ni en visiones, ni en sueños, porque un hermano me preguntaba a mí, oye, porque hay algunos que sí, ¿no? Y yo le contesto, hermano, pues el Señor no me ha hablado a mí así, yo no sé por qué. No sé, si el Señor me hablara de esa manera, no sé cómo reaccionaría yo, no sé, pero Dios me habla a través de la Biblia, ¿sí? Y comprendiendo su voluntad en la Biblia, yo tengo que hacer lo que dice la Biblia. Y cuando yo hago lo que dice la voluntad de Dios, entonces yo estoy teniendo una relación íntima con Dios. Porque una relación es precisamente estar de acuerdo uno con el otro, ¿o no? ¿Sí o no? Comunicación, dicen que es lo bueno en una relación, ¿no? Pero si eres tú el que está hablando, inventándote unos sueños ahí guajiros y haciéndote la vida más caramelosa, pero si no haces nada de lo que el Señor te dice, eso no tiene nada que ver. Es una relación unilateral, ¿sí? Lo que tú quieres pedir al Señor, lo que quieres, tus deseos, que el Señor te use, etcétera, etcétera, eso no es una relación con Dios. La palabra de Dios dice, ¿cómo andarán dos si no se pusieren de acuerdo? Y si tú no estás de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces olvídate de que tú tienes una relación con Dios. Olvídate, por más que ores, por más que ayunes, eso no es lo que determina una sana relación con Dios, una íntima relación con Dios. Les repito, la oración, el ayuno son beneficios que el Señor nos trajo, porque nosotros ahora podemos, por medio de la sangre del Señor Jesucristo, ir directamente y sin vergüenza delante de la presencia del Señor. Grandioso. Pero una relación es una relación de acuerdos. Y nosotros debemos caminar con el Señor. Y cuando Enoc caminó con Dios, no era nada más porque hablaba con Dios, sino porque él caminaba como Dios había determinado que caminara. Y por eso el Señor le dijo, pues tú qué estás haciendo aquí en la tierra, ya vámonos, ¿sí? ¿Verdad? Vamos a dar un paseo, y jamás regresó, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que se los llevaran como Enoc? A ver, pues hagan la voluntad de Dios, ¿no? Fíjate, también hay una ilustración en Mateo 25, 11 al 12, dice,
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor. Otra vez, ¿verdad? La misma escena. Ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué feo. O sea, todas fueron invitadas a la fiesta, ¿sí o no? Y todos nosotros estamos aquí, invitados a la fiesta. Y esa es una ilustración del llamado de Dios al mundo, y muchos de esos estamos aquí, ¿no? Con nuestras lámparas, algunos están llenos, otros no. De hecho, estaban hasta vestidas de lujo, ¿no? Llegaron a la cita, pero no consiguieron nada. Señor, Señor. No porque digas Señor, Señor, vas a entrar en el reino de los cielos. Y esta palabra Señor llena la boca de muchos religiosos. Cuando la palabra Señor significa dueño. Y cuando nosotros tenemos un dueño, entonces nosotros somos el objeto de todo lo que Él quiere que hagamos. Si nosotros no hacemos lo que el amo dice, entonces nosotros no somos sus siervos. No somos sus esclavos, hermano. Cuando nosotros llegamos un día delante del Señor, una de las cosas que dijimos con nuestro corazón, o no sé, es, Señor, yo te acepto como mi ¿qué? Mi Señor y mi Salvador. Algunos sabían qué significaba Salvador y no sabían qué significaba Señor. ¿Qué es lo que tú estabas diciendo, hermano? Señor, gracias por tu regalo inmerecido, porque yo sé que por ninguna otra manera yo voy a obtener nada si no es por tu sangre y por tu obra, pero también te acepto como el amo de mi vida. Así que yo entrego esta parte de mi vida, aunque me ha sido muy difícil cambiarla, Señor, pero aquí está, es tuya, Señor. No me voy a reservar nada en mi corazón, nada de lo que yo pueda pensar que me quiero aferrar, Señor. Yo no quiero nada de esta vida, te la voy a entregar a ti, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras con ella. Eso es aceptar al Señor Jesucristo como Señor. Señor, toma el control de mi vida. Por eso dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces cuando decimos, cuando el verso dice Señor y dice voluntad, está siendo congruente perfectamente. La palabra Señor y voluntad van de la mano. No puedes decirle Señor o amo a Cristo si no vas a hacer lo que Él quiere que hagas. No puedes decir que tienes una relación con Cristo cuando ni siquiera estás de acuerdo con Él, cuando no estás de acuerdo con su voluntad, cuando no puedes aceptar su voluntad, cuando no quieres sujetarte a su voluntad, o cuando la evitas o te haces de la vista gorda, o aún peor, cuando tuerces las Escrituras para justificar una actitud pecaminosa. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Dice Amós 3:3, nada más para que lo apuntes. Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Jamás. No puedes creer semejante mentira, amigo. Lo que tienes no es una relación con Dios. El reino de los cielos no es para los que dicen Señor, Señor, es para los que hacen su voluntad. Esa es la verdadera relación con Cristo. Oseas ilustra esto en el capítulo 8. El pueblo de Israel en Oseas históricamente estuvo casi por tocar fondo. Israel iba de picada, pero Oseas aparece y amonesta al pueblo diciendo en Oseas 4:6, para que lo apuntes y me sigas por ahí.
Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, un pueblo hueco, sin esencia. ¿Ustedes han visto alguna vez un árbol bonito, frondoso, pero lo golpeas y por adentro no tiene nada? Está hueco, entonces te espantas porque dices, este árbol se me va a venir encima, está podrido, no tiene nada adentro. Así estaba el pueblo de Israel. Había desechado a Dios, tenían una apariencia ciertamente, pero no vivían la voluntad de Dios. Entonces el Señor les lanza juicio y les dice en el capítulo 8, versículo 1, se pone a tu boca trompeta, es decir, avísales, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y cuando dice como águila, aquí la palabra águila también se traduce o se interpreta como ave de rapiña. Es decir, lo que venía era el buitre, ¿sí? O como mexicanamente le decimos, el sopilote, ¿ya? ¿Y por qué viene un sopilote, hermano, a la iglesia, al templo del Señor? Pues porque hay muertos, ¿sí? Y así estaba el pueblo de Israel, una religión muerta, mucha religión, sí, una copia barata de lo que en realidad Dios quiere. Israel había abandonado espiritualmente el templo como el símbolo de su relación con Dios, y en consecuencia surgió esa tragedia, porque Israel sí cumplía con sus ceremonias, con sus formalidades, pero nada en su corazón, no cumplían la voluntad de Dios, solamente los protocolos, ¿verdad? Dios les prohibió un montón de cosas, ¿verdad? Y muchas veces como iglesia olvidamos los preceptos de nuestro Señor. Y no es posible que como el pueblo de Israel, la iglesia también esté haciendo una mezcolanza entre sus filosofías, entre lo que piensa el Dalai Lama, ¿no? O mezclando metafísica, la ley de la atracción con cristianismo. No puede ser que todavía como cristianos de repente veamos en los programas de la mañana y salga Piscis, ¿no? Ajá. ¿Ah? Y así como que pues tú eres Piscis, ¿no? ¿Cuántos saben qué signos zodiacal son? Porque en el mundo lo sabían, ¿verdad? Ahorita ya no, pero escuchan Sagitario, ¿no? Yo soy Sagitario, pues. Y entonces está hablando la familia y quién sabe qué, entonces, cállense que ya está mi signo. ¿Ah? No, déjame oír, súbele. No es posible, hermano, que todavía estemos con esas cosas. A lo mejor seas curioso, lo que sea, pero imagínate qué mal si realmente estás regido por los astros todavía. Si todavía crees en esas cosas, que creer en algo que rige tu vida cuando ya entregaste tu vida al Señor, ¿sí? Ya no es la luna ni el sol las que son tus señores, el Señor Jesucristo es tu Señor, ¿sí? Él sabe todo lo que tú necesitas. Tendrás un día. No hagas negocios con quién sabe qué cosas, ¿no? Es lo mismo que dicen todo el tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, no podemos, hermanos, estar mezclados como lo estuvo el pueblo de Israel con tanto paganismo y todavía venir a la iglesia y ofrecer sacrificios delante del Señor, ¿sí? Que vayas a hacerte tus limpias, ¿no? Que
A lo mejor, no, voy a bautizar a mi hijo allá en la católica, porque ¿qué tal si, por si acaso? ¿Eh? Ajá. Para que no le caiga mal de ojo, bueno, no sé, esas cosas, ¿no? Ahí viene el sopilote, hermano, ¿sí? Ahí viene el sopilote. Dice Oseas 8:2, ahí mismo, después de ese versículo 1, Oseas 8:2 dice: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Ajá. Señor, Señor, nosotros hemos profetizado, nosotros echamos fuera demonios. ¿Y qué es lo que va a responder el Señor? Nunca os conocí. Tenías todas tus actividades religiosas, todas tus formalidades, pero todas ellas carecían de sentido. ¿Cómo entramos al reino de los cielos si no es por Cristo, hermano, verdad? No es por una emoción religiosa, no es por nuestros sentimientos de santidad, o por nuestras buenas obras del día, es a través de la sangre del Señor Jesucristo. Pero no solamente tenemos esa salvación, sino que hacemos la voluntad del Señor. Somos salvos por fe y por gracia, pero también hemos recibido al Señor como nuestro, ¿qué? Señor, como nuestro amo. No solamente decir las cosas con los labios, de dientes para afuera, como decimos los mexicanos también. Debe haber obediencia. Y no podemos entrar en la esfera de la obediencia si no hemos sido salvos. Si estamos intentando entrar al reino de los cielos con nuestros intentos fallidos por ser buenos. Imagínate entonces cómo la gente ahí en Lucas: Señor, Señor, imagínate el terror de decir: este Señor me está desechando. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es decir, es incongruente que tú digas: amo, tú eres mi amo. Sí, claro, ¿verdad? ¿Por qué no haces lo que yo te digo si yo soy tu amo? ¿En qué mentira estamos viviendo? ¿Nuestros milagros hechos por nosotros van a sorprender al Señor? ¿Nuestras horas de oración van a sorprender al Señor? ¿Nuestros ayunos sorprenderán al Señor? Hay un escrito, un verso muy famoso que está en una losa antigua de la Catedral de Lübeck en Alemania, que yo creo que ya hemos escuchado. Así pues habló Jesús nuestro Señor a nosotros, dice: vosotros me llamáis maestro, mas no me obedecéis. Vosotros me llamáis luz, mas no me veis. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseáis. Vosotros me llamáis sabio, mas no me seguís. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis rico y no me pedís. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscáis. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confiáis en mí. Vosotros me llamáis noble, mas no me servís. Vosotros me llamáis poderoso, mas no me honráis. Vosotros me llamáis justo, mas no me teméis. Si os condeno, no me culpéis. Fe sin obras, hermano, es fe muerta. Fe primero. Confianza en Cristo, en su sacrificio. Pero no vengas a decirle al Señor: Señor, Señor, si no haces lo que Él dice que hagas. 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque este es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es el deseo del Señor, que todos entren en el reino de los cielos.
Juan 14:6, ustedes lo conocen, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que el Señor les dice a estas personas es: ven, ven, ya, da el paso. En cuanto se te dice hoy, para que no se endurezca tu corazón. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 1:12, bien conocido por todos nosotros, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La voluntad primera de Dios es que tú recibas a Cristo, amigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No entrarás al reino de Dios por medio de una supuesta sinceridad o por una religiosidad o por medio de un cambio fallido en tu vida o por ser bueno con los demás o por medio aún de servir en la iglesia, ni siquiera por mencionar el nombre de Cristo. Solamente una confianza personal en Él, un depósito de fe en Él. Entonces en Mateo 7:22 vemos el llanto de estas personas a las que se les niega la entrada. Es un lamento, es una súplica, es un ruego. Hemos hecho esto, Señor, hemos hecho aquello y esto. Pero nosotros no debemos creer que por eso vamos a ser salvos, por nuestro desempeño religioso. Muchas personas dependen de su moralidad, aún hasta algunos del bautismo, ¿verdad? Pero habrá muchos obreros en el infierno, ministros en el infierno, y tristemente también pastores en el infierno. Pero el Señor en ese lugar les quitará el disfraz de oveja para exhibirlos como los lobos que son. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Lucas 13:25-30 dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Otro, ¿verdad? El Señor respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Va a ser terrible, hermano. Horrible para los que estén afuera, porque lo único que tenían era el nombre de Cristo, pero no tenían nada en su interior. Tenían la bandera de cristiano, pero no había una esencia de Cristo en ellos. Y esto también nos lleva a la escena de Noé, cuando cierran la puerta y todo el mundo empieza a gritar: Noé, ahora sí te creemos. ¿Conocemos al Señor realmente, hermano? ¿Tenemos una relación con Dios, hermano? Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Y Nicodemo, así como los fariseos, también vemos como Pablo. Obviamente ellos tenían como una larga lista de cosas buenas y gloriosas en su vida, ¿no?
Seguramente Nicodemo tenía un grado alto para ser un maestro de Israel. Y cuando Nicodemo le dice al Señor Jesucristo, yo creo que tú eres profeta, a lo mejor él ha de haber estado pensando que el Señor Jesucristo le iba a decir, qué bueno que lo sabes identificar, hijo mío. Ajá. Porque tienes altos estudios de la ley. Porque has llegado a un nivel tan grande y nada más te falta un escaloncito para que llegues al cielo. Pero ¿qué es lo que el Señor le dijo? Pues mira, bájate de la escalera y hazte como un bebé. ¿Sí? Tienes que nacer de nuevo. Todo eso que tú construiste no sirve para nada. Y Pablo dijo, todas esas cosas las tengo por basura, por amor de quien he perdido todo, por el conocimiento del Hijo. Así que bájense de su escalera, ¿verdad? Entonces, una protesta inútil de estas personas. Te lo ruego, Señor, acuérdate de lo que yo hice. Nunca se sometieron a la voluntad de Dios. Mateo 7:23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Declarar, ¿qué es eso, hermano? Declarar es hablar públicamente, probar abiertamente a toda la gente, ¿verdad? Nunca os conocí. O sea, las personas que están en la silla o en el banco del juicio, delante de mucha gente, te voy a declarar delante de todos de que tú no eres mío, ¿sí? Mateo 10:32 lo dice de una manera más clara, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, no te engañes, si tú no proclamas con todo gusto al Señor Jesucristo aquí en la tierra, entonces Él no te confesará delante del Padre. Y una manera de proclamar al Señor Jesucristo delante de los hombres es llevando el Evangelio a toda criatura, porque ese es el primer mandamiento del Señor Jesucristo, con toda autoridad para cada uno de nosotros. El que no confiese mi nombre delante de todos, yo no voy a confesar su nombre delante del Padre. Algunos que ni siquiera saben que son cristianos, como que porque sigues diciendo las mismas groserías de siempre, porque sigues riéndote de los albures de tus compañeros del trabajo, tus dobles sentidos. Y un compañero hablando de una mujer y tú ahí haciéndole segunda. Nadie supo, nadie sabe y nadie supo la verdadera historia del supuesto cristiano. Nadie sabía que eres cristiano. Imagínate, y menos proclamar el nombre del Señor. Qué vergüenza, ¿no? Que ni soñarlo, ni soñarlo. O el clásico de cuando vas a los tacos, ¿no? Ahí entre los jóvenes, ¿no? Y que te dicen, ahora te toca orar a ti, ¿no? No, ya no. O que estás con la familia y ni oras porque, pues no, que casi nos dicen que y cuando te toca así como que, espérate, ahí viene el mesero, ¿no? No, a ver, bájale, no, ¿qué tal si viene y nos entra? No, espérate, hay que esperarnos a orar, ¿no? Nadie sabe que tú eres cristiano. Peor cuando la gente por algún motivo se dio cuenta de que eres cristiano y alguna vez te comentan y tú dices, sí, mis papás van ahí a la iglesia y me llevan. Pero tú acá muy cristiano, ahí sirviendo en la alabanza y todo eso, ¿no? Tienes un año de cristiano y todavía le dices a tus compadres, lo que pasa es que me sigue invitando mi amigo a la iglesia y yo sigo yendo, está bonito. Deberías ir alguna vez. Están bien los cristianos, ¿no?
¿Sí o no? Cuando llegues con el Señor y le digas, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, el Señor te va a decir, ¿sabes qué? No podías ni orar enfrente de los incrédulos. No te conozco. Es como si llegara el hijo de tu vecino y tocara la puerta y papá, yo, ¿cómo que papá? ¿No naciste de mí? ¿Eh? Mamá, soy Paquito, ¿no? No haré travesuras. ¿Qué chamaco travieso? Tú vete para allá, tú no eres mi hijo. Eso es exactamente lo mismo, no es el hijo de la vecina. Los hijos de Dios nacen de Dios, del Espíritu, del Señor. La palabra de Dios considera a los amados, a los que recibieron su nombre como su propia esposa. ¿El Señor te conoce? ¿El Señor considera que tú eres su esposa como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo? La iglesia debe ser conocida del mundo, hermano. Y en los que Dios reconoce, pues fue como esa mujer con harapos sucios de la calle. Pero Cristo nos tomó, nos limpió. Dios conoce a su esposa, ciertamente. Dios sabe quién es. Dios sabe quién tiene un corazón sincero y ha obedecido al Evangelio. Porque Juan 10, 14 al 18 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y dice también, y las mías me conocen. Es decir, no andan por allá en otras cosas, ¿sí? De todo viento de doctrina a donde les mande la televisión. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese es el corazón del pastor, corazón del Señor Jesucristo. Él conoce a los suyos, hermano. No podemos engañarlo. No podremos excusarnos en aquel día, hermano. Dios sabe las intenciones del corazón. Dios sabe si hay sinceridad o no. Dios sabe si verdaderamente hiciste un compromiso con Dios o no. Dios sabe si tú te has reservado cosas en tu corazón o no. Si tú verdaderamente le dijiste al Señor, aquí estoy, Señor, con todas las cosas que pueda haber, te pido que seas mi amo. Toma el control, Señor. No quiero hacer nada que te desagrade. Nada, Señor. Aunque tenga que arrancar parte de mi alma, aunque me duela en lo más profundo, Señor, aquí estoy, toma todo lo que soy. Pero si Dios no te conoce, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Será una gran vergüenza, hermano, ese día final, una profunda tristeza. Los incrédulos de todos los tiempos serán llevados delante del trono del Señor. Y Jesús reitera entonces la condición para entrar al reino: hacer la voluntad de Dios. Ser cristiano no es una ceremonia, no es una formalidad. Repetimos, es una relación con Dios. Pero esa relación con Dios nunca llegará a ser esa dulce relación que verdaderamente tú quieres
si no estás de acuerdo totalmente con su voluntad. Si no estamos de acuerdo con sus términos, con lo que Dios ha pedido que hagamos, con toda alegría. Debemos, hermano, entonces preguntarnos, a lo mejor no si nosotros hacemos algo, sino realmente Dios me conoce. Dios me conoce. Porque Dios no se avergüenza de nosotros y el que Él nos conoce como nosotros lo hacemos. Hebreos 2, 10 al 13 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, a Jesucristo. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Qué bonito que Dios te reconozca delante del Padre, ¿no? Por eso es bonito cuando te encuentras en la calle a un hermano y dices: hermano, ¿no? Ajá. Y otro: sí, señora, ¿cómo está? Dios te bendiga, sí, que le vaya bien. ¿Ya? Ajá. Así me han contestado a mí. ¿Sí? Hermano, Dios te bendiga, sí, que le vaya bien. Señor Benjamín, casi. ¿Ya? Ajá. ¿Somos verdaderos hombres de fe? Dios busca a esos hombres. ¿Sabías? Dios busca hombres verdaderos de fe. Los hombres de fe manifiestan esa fe con lo que dicen, sin vergüenzas, ¿verdad? Sin vergüenza. Nosotros deberíamos ser los sinvergüenzas del mundo, ¿verdad? Para manifestar la palabra del Señor. Hebreos 11, 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cómo ves, hermano? ¿Somos originales o somos piratas? ¿O estamos jugando a la iglesia? ¿O somos de palabra pero huecos por adentro? ¿Somos religiosos o somos verdaderamente cristianos? ¿Conocemos al Señor? Pero lo más importante, hermano, Dios te conoce a ti. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración a nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu palabra y tu amonestación. Yo sé que muchos de nosotros como hijos hemos estado en la situación de avergonzarte, Señor, de no manifestar tu nombre delante de las personas, de no predicar tu evangelio, Señor. Pero también sabemos, Señor, que hay personas que han estado aquí en la iglesia por mucho tiempo y que aún no han comprometido su vida, Señor, delante de ti. Te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo pongas una convicción y un ardor en su corazón por dar el siguiente paso, que es entregar su vida completamente a ti, Señor, para que su corazón, Señor, no sea endurecido
Y no pierdan, Señor, la oportunidad del arrepentimiento, Señor, en lo que ellos ven tu mano poderosa obrando, Señor, en sus vidas, Padre. Abre sus ojos y sus corazones para que puedan entregar su vida completamente y sin reservas delante de ti, Señor. No queremos un día llegar delante de ti, Señor, con las cosas buenas que hicimos, si no fueron espirituales, Señor, y que tú nos digas: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque esa será ciertamente, Señor, una vergüenza para quienes con un rostro, Señor, hipócrita se dijeron cristianos alguna vez delante de ti, Señor. En esa situación, Señor, ya no habrá más remedio, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque estamos en este tiempo en el cual tú todavía has tenido paciencia para con todos, para que todos, Señor, procedamos al arrepentimiento, Padre. Te pedimos, Señor, entonces, que tú, Señor, moldees la vida de cada cristiano que está en este lugar, Señor. Cada hijo tuyo, Señor, el que tú conoces, Señor, en su corazón y que le has redimido, que tú le hagas madurar, Señor. Que le hagas un sirviente tuyo, Señor, como Señor y como un amo que eres para nosotros, y que pueda anunciar tus virtudes, así como tú lo hiciste, Señor, según el mensaje que el Padre te dio a ti, Señor Jesucristo, para mostrarnos a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve y que habita, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Pero también gracias por tu Espíritu Santo, también que en este momento redarguye, Señor, el corazón de quien no ha entregado su vida delante de ti, Señor. Pedimos, Señor, mueve, Padre, con todo nuestro corazón, Señor, te rogamos por estas personas, Señor, que tú los lleves a tus pies por medio de tu evangelio, Señor, predicado en esta tarde, Padre. Y así también agradecemos que tú nos hayas llamado, Señor, a tu grey, y que te hayas hecho pastor y padre de nosotros, Señor. Padre amoroso, un pastor, Señor, amoroso, que nos guía por tus pastos delicados. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.